de San Mateo capítulo 24, que es el capítulo que estamos viendo. Ya van 3 semanas que estamos acampando en Mateo capítulo 24, que es la última semana del ministerio de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, específicamente un martes, donde sale de haber ministrado al grupo de los sanhedrines, tanto a los fariseos, como estuvo en el templo, estuvo compartiendo, estuvo enseñando, pero ellos le dieron la espalda al Mesías y el Mesías también entonces le dio la espalda. Sus discípulos vinieron a él y le preguntaron 3 preguntas, las cuales comienza el Señor a contestar. Y primero comienza con una profecía diciendo de que los edificios que ellos estaban tan orgullosos que representaba al pueblo de Israel no iba a quedar piedra sobre piedra. Y efectivamente eso es lo que ocurrió. 40 años después, en el año 70, Roma declara una guerra contra los judíos y lo primero que hace es destruir el templo juntamente con los edificios que lo rodeaban. Ocurrió debido a que Cristo Jesús profetizó y todo lo que el Señor dice siempre se cumple. Y después nos dio una advertencia de no ser engañados, porque en su nombre iban a venir muchos falsos profetas, maestros, que iban a decir que Cristo Jesús es el Señor, el camino, la verdad y la vida, pero únicamente lo hacen para engañar. Y lo único que usted tiene que hacer es prender la televisión, y muchas de las veces programas cristocéntricos que dicen, hablan de cualquier cosa menos de Cristo y del Evangelio. Ya estamos prácticamente en los últimos días. Entonces hoy me gustaría compartir, siguiendo este tema de guerras tras guerras tras guerras, tenemos que confiar en Dios. Hoy vamos a estar viendo de que en un mundo con desastres naturales debemos de tener confianza, tenemos que confiar en el Señor. Usted sabe, vivimos en un mundo que se echa a perder, en un mundo donde hay desastres naturales. La semana pasada yo estuve mencionando en cuanto a la guerra. Si usted se pone a pensar, desde que usted nació, han habido guerras. Desde que usted tiene uso de razón, han habido guerras. Estuvimos viendo la semana pasada de que en toda la historia de la humanidad, únicamente el 8% de la historia de la humanidad hubo paz. Únicamente el 8%. Nada. Lo primero que se pudo grabar en la historia del hombre, las murallas más antiguas que tenemos en Egipto, comienza ¿con qué? Con las guerras. Entonces, nosotros nos damos cuenta y sabemos de que todos los días usted prende la televisión y algún desastre ocurre en alguna parte del mundo, ¿sí o no? Si no son guerras, son enfermedades. Si no son enfermedades, ocurren cosas catastróficas. Estuvimos viendo hace unas semanas pasadas acerca de los huracanes, las lluvias de Miami, que el gobernador literalmente le dijo en la televisión nacional, lo primero que dijo es, get out, no really, get out, váyanse, porque esto va a ser muy grande, dijo, y rogó que los ciudadanos dejen esos lugares donde iba a pasar las tormentas que hizo tanto desastre. Aunque nosotros no queremos admitir, en nuestro país, un país muy prosperado, todavía existe la pobreza, a un punto de que muchos se van a la cama sin comer, con hambre. Tenemos billonarios que son parte de nuestro país, y con tantos billones yo me pregunto cómo es posible que el hambre todavía pueda suceder. ¿Cómo es posible de que vemos programas en televisión de aquellos que verdaderamente están tan malnutridos que por más de que uno le dé de comer no es suficiente? Primero tienen que sanar la enfermedad de la malnutrición, y aún dándoles de comer se mueren.
Entonces, con esto en mente, vamos a estar viendo lo que la palabra del Señor nos enseña. ¿Qué le parece? Pero no antes vamos al Señor en oración. Padre Santísimo, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, quien es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en cualquier tribulación. Tú eres, Señor, nuestro escudo, nuestra roca. Tú eres, Padre Santísimo, nuestro apoyo, nuestro libertador. Tú eres absolutamente todo lo que verdaderamente necesitamos para poder sobrepasar los desastres naturales de este mundo caído. Pero sabemos, Señor, de que somos simplemente peregrinos y pasajeros. Nuestra ciudadanía no es terrenal, sino celestial, de donde esperamos a Cristo Jesús descender por su iglesia. Donde no hay más llanto ni dolor, ni muerte, donde tú, Señor, enjuagarás toda lágrima. Pero para entonces, Señor, aquí estamos, puestos los ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe, nuestra confianza en quien verdaderamente, Señor, podemos y sabemos que todo lo que tú prometes se cumple. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, y el pueblo de Dios diga amén. Como dije anteriormente, este mundo está lleno de desastres naturales, pestes, hambres, terremotos, desastres, principios de dolores de parto, nos dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 24, versículo 7, Cristo Jesús dijo, porque se levantarán naciones contra naciones, eso quiere decir grupos étnicos contra grupos étnicos. Aunque somos de la misma raza humana, el humano, el hombre, por lo general, si eres de diferente color o no eres parte del grupo, tiende a ser prejuicioso. Y eso es lo que vamos a ver en los últimos días. Grupos étnicos contra grupos étnicos, reinos contra reinos, naciones contra naciones. Y habrá pestes y hambres y terremotos. Dese cuenta que está en plural. Pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Esto ocurre, miren, los terremotos ocurren en todas partes del mundo, ¿sí o no? Yo no creo que no haya un país o algún lugar en Estados Unidos que no haya pasado por algún terremoto. Nosotros vivimos en California, conocido como ¿qué? El estado de los terremotos. Y mire, si usted presta atención, cada semana, cada mes, en Estados Unidos, hay terremotos. Lo que pasa es que ocurre con tanta frecuencia que nosotros lo tomamos a la ligera. El otro día estaba limpiando aquí la iglesia y sentía como que alguien estaba golpeando la puerta. Usted sabe cuando golpean la puerta, ¡plum!, ¿verdad? Y nuestro edificio es un poquito, bueno, aquel edificio fue construido en el 43, el otro fue construido en el 47, este edificio donde estamos en el 64. O sea, no son edificios nuevos. Y cualquier movimiento hace, it shook up, lo mueve al edificio. Yo empezaba a buscar, alguien se metió en el edificio, porque a cada rato siento, ¿verdad? Alguien está jugando conmigo. Y dije, y me metí en internet. Y efectivamente teníamos movimientos sísmicos. Acá. Y yo dije, ok, ahora makes sense. Ahora entiendo. No era mi mente, sino era que porque se movía un poco. No, y no necesita mucho en estos edificios, la verdad, especialmente antiguos. Por lo general, uno puede sentir que se mueve. Entonces, en todo lugar, tanto en Argentina como en México, tiene desastres, y son desastres naturales, porque vivimos en un mundo que se echa a perder. Entonces, ¿cómo es que podemos confiar en el Señor aun cuando nosotros somos partes de desastres naturales? Estaba hablando con el hermano
Alberto esta mañana. No sé si usted vio las noticias últimamente. La gasolina subió, los alimentos subieron y vamos nosotros a sufrir la consecuencia de esta guerra que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia. Aunque ocurre en el otro continente de allá, afecta económicamente a todo el mundo. Lo que pasa es que pasa tiempo para que nos alcance a nosotros, pero ya lo podemos ver, ¿o no? Sí. No es igual ponerle gasolina al carro como era antes. Y nosotros decimos, bueno, pues es la inflación. Tú sabes, es la inflación que sube, ¿qué le vas a hacer? Y eso es lo que ocurre cuando pasamos por diversos como dije anteriormente, desastres naturales. Pero en medio de los desastres naturales debemos de confiar en alguien. Están aquellos que ponen la confianza en el gobierno, están en los ejércitos, están aquellos que ponen su confianza en diferentes lugares, pero el creyente confía en nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro auxilio, Él es nuestro escudo, Él es nuestro Salvador. Él es quien nunca nos deja solo. Él es nuestra paz. Él es nuestro ánimo, Él es nuestro gozo. Él se puede decir que es absolutamente todo lo que necesitamos. Primero y principal, déjenme decirle que los desastres naturales no se pueden evitar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No se puede evitar. El hombre no tiene control. A lo mejor lo puede estudiar, estos fenómenos y estos desastres naturales. Pero el Señor dijo que en los últimos días van a haber terremotos, van a haber diferentes pestilencias, van a haber enfermedades, pestes, va a haber hambre, como dolores de parto. Y usted sabe, los dolores del parto se hacen más intensos y más frecuentes cuanto más se acerca la hora, ¿sí o no? Las damas estoy seguro que se pueden relacionar mejor que nosotros los varones. Pero así es. Y yo a veces que comparto esto y la gente me dice, no, pues tiene que ser un poquito más positivo. Cuando digo las cosas no van a mejorar, según la palabra de Dios, las cosas van a empeorar. Hoy tenemos nuestros teléfonos y el internet y para que se nos haga la vida más fácil, ¿sí o no? ¿Pero a qué precio? ¿Pero a qué precio? ¿Usted se va al restaurante a comer? ¿Están las familias? Pero todos están ausentes. Aunque todos están presentes en la misma mesa, todos están con sus celulares. ¿Se ha dado cuenta de eso? I don't get it. Si vamos a salir, es para pasar tiempo juntos. Entonces, con esto en mente, déjenme decirle que los desastres naturales no se pueden evitar. Si no es hoy, va a ser mañana. Si no es mañana, va a ser pasado mañana. Pero eventualmente, todos vamos a pasar o participar de algún desastre natural, porque no se puede evitar. Dice la palabra del Señor, pero en los últimos días serán como más frecuencia y con más intensidad, como dolores de parto. Y el Señor los llama aquí en el versículo 7, principios de dolores, principios de dolores. Los primeros desastres que podemos ver y hemos visto y vamos a ver, hambrunas, hambre. Una vez más, ¿cómo es posible que en un país como el nuestro de Estados Unidos, conocido como un país tras la bendición de Dios, I don't think so, ya que Estados Unidos le ha declarado guerra a Dios
públicamente, sacando los 10 mandamientos de las cortes, sacando la oración de nuestras escuelas. Cuando yo vine a este país, lo primero que se hacía una oración. Ya no más. Y para mí era de sorpresa porque esto lo practicamos en Argentina, pero en Estados Unidos sí. Había una devoción a la patria, a la nación, a la bandera. Ya no más. ¿En Dios hemos confiado? I don't think so. Y usted sabe, una nación que se aparta de Dios es una nación que Dios se aparta de ellos. El Señor es bien claro. ¿O no me quieres? A ver cómo te va sin mí. A ver cómo te va. Entonces lo primero que vemos es hambrunas, hambre. Mire, interesante reconocer que en Génesis capítulo 12, versículo 10, en la vida de Abraham, el motivo por lo cual el pueblo judío va a Egipto es porque había gran hambre en la tierra. Hubo hambre en la tierra y Abraham descendió a Egipto para pasarla allí un tiempo porque el hambre era severa. Porque el hambre era severa en la tierra. Severa en la tierra. Interesante, estamos hablando de Génesis. Comienzo, principio. El motivo por lo cual Abraham, aquel que era tras el corazón de Dios, aquel amigo de Dios, aquel hombre de fe, se tiene que mover del lugar donde Dios le dijo a Egipto. ¿Por qué? Por el hambre que existía en la tierra. En el libro de Ruth nos enseña la palabra: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de ella, de aquel varón, era, y ahí menciona los nombres, y el motivo por lo cual se tuvieron que ir es porque había ¿qué? Gran hambre. Gran hambre. Esto causa de que la gente se mueva de un lugar a otro lugar. Imagínese desraizarse, quitar todas las raíces de un lugar a otro lugar. ¿Por qué? Porque allá hay abundancia. Acá hay hambre. Y lo vemos en todas partes del mundo. Aquellos que quieren ir a otro lugar, a otro país donde existe la abundancia, porque en su tierra no hay semejante cosa. Aconteció, dice, que en los días que gobernó el juez, que hubo hambre en la tierra. Los jueces, que hubo hambre en la tierra. Ruth capítulo 1, versículo 1. Nos enseña la palabra del Señor en Apocalipsis que entonces va a haber un gran hambre como no lo hubo en la historia del hombre. Y esto es a través de las guerras. Esto es a través de lo que causa las guerras, las pestes, las enfermedades, el hambre. Se dice que en diferentes partes de Rusia y Ucrania, después de o durante la Segunda Guerra Mundial, tenían que poner guardias porque la gente tenía tanto hambre que tenían que guardiar los cementerios porque la gente se comía los muertos. ¿Se imagina? El hambre. ¿Qué debe de tener una persona para llegar a hacer semejante cosa? ¿Se imagina? ¿Y cuánto no hemos leído el libro o visto la película o recordamos cuando aquel equipo de rugby de Uruguay, al cruzar la cordillera de los Andes, ahí entre Argentina y Chile,
Se estrelló el avión y por tanta hambre que tenían, se comieron a sus propios compañeros que se habían muerto. ¿Se imaginan? El dolor que debe causar el hambre para hacer semejante cosa. En Apocalipsis capítulo 6 nos enseña acerca de este libro que tiene 7 sellos. Y el primer sello, el caballo blanco, es el Evangelio. El segundo sello, el caballo rojo, las guerras. ¿Y qué es lo que causa la guerra? Tercer sello, el caballo negro, el hambre. Cuarto sello, el caballo amarillo, espada, hambre, pestes y fieras de la tierra. Quinto sello, los mártires. Sexto sello, inauguración de la tribulación. Séptimo sello, inauguración, silencio en el cielo. Pero interesante de que después, escúcheme bien, el segundo caballo, el caballo rojo, que significa guerras. Y después de esta gran guerra, viene ¿qué? El hambre, hambrunas. En algunos estados de Estados Unidos, especialmente en New York, se dice que de 1 a 4 niños se van a dormir sin haber comido 2 días antes. En Estados Unidos, en New York City. ¿Se imaginan? 1 de cada 4. Esto quiere decir que si usted va a New York City, usted puede contar las casas. 1, 2, 3, 4. Una de ellas, un niño se va a dormir sin comer 2 días antes. Por 3 días no comió. Y Estados Unidos es conocido como ¿qué? Un país de abundancia, ¿sí o no? New York es conocido como el estado New York, New York. If you can't make it to New York, you're not going to make it anywhere. ¿Se imagina? Es la canción de Frank Sinatra. Entre enero 2016 a enero 2021, el número de personas en crisis, en hambre, malnutridos, se ha cuadruplicado, pasando de 94 millones a casi 1.800 millones. No solo hambre, sino pestes. Podemos ver una vez más en Mateo capítulo 24, versículo 13, que dice: y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Hambre, pestes. Cuando habla de pestes, está hablando de enfermedades a causa de esto, de aquí salen este tipo de enfermedades. La malnutrición. Déjeme decirle que el hambre es el causante de las enfermedades. Están aquellos que tienen tanto hambre que son capaces de comer cualquier cosa. Cualquier cosa. Se dice que en la Segunda Guerra Mundial los soldados se comían hasta sus propios zapatos, porque estaban hechos de cuero. Hervían los zapatos para por lo menos comer algo. ¿Se imagina? ¿Se imagina que alguien le diga: hace 3 días que no como, hace 2 días que no como? ¿Conoce usted a alguien necesitado? ¿A alguien que está en pobreza? Estoy seguro que todos podemos decir: sí, yo conozco a alguien. Se enferman, malnutrición. La palabra del Señor nos dice en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio: consumidos serán de hambre y devorados de fieras ardientes y de pestes amargas. Dientes de fieras enviaré también sobre ellos.
con veneno de serpientes de la tierra. Y es interesante que vimos anteriormente en Apocalipsis capítulo 6 que diferente caballo, diferente sello, manifiesta algo en la tierra. Hambre, guerra y enfermedades. En Segunda de Crónicas, si mal viniera sobre nosotros, dice el rey, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, se está refiriendo al Señor, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y que tú nos oirás, y tú nos salvarás. Este rey demuestra su confianza para con el Señor. Y aunque el pueblo de Israel se estaba apartando, el líder dice, esta es la consecuencia por apartarnos del Señor. Pero Dios es piadoso. Dios es misericordioso. Si tan solo nos arrepentimos, si tan solo volvemos a Él, si tan solo pedimos perdón. Y está hablando de estas pestes, estas enfermedades. ¿Se da cuenta? Las guerras producen algo, causan algo. Por lo general, causan la muerte. Quiero decir, el hambre. Y el hambre produce diferentes tipos de enfermedades, de pestes. Se dice que el coronavirus salió de este virus que se transformó, se mutó, porque un grupo étnico empezó a comer los murciélagos, sopa de murciélagos. Murciélagos. ¿Dónde comienza esto? En los lugares más remotos de la China. Para aquellos que tenían hambre. Y no era suficiente esto, no era suficiente lo demás. Que comenzaron a hacer sopa de murciélagos. Sin darse cuenta que estos roedores con alas los iban a enfermar. De ahí sale. ¿Se imaginan? Y después menciona terremotos. Como dije anteriormente, todo lugar en este país y en otros países ha temblado. Estamos en California. ¿Se acuerda cuando el último terremoto que tuvimos, que era tan grande que el centro fue en Northridge? ¿Se acuerdan? Me acuerdo levantarme y lo primero que hacer es ir a visitar a los ancianos de la congregación una vez que salió el sol. Los primeros fueron mis padres que vivían en Camarillo. Y me acuerdo manejar en el freeway y tanto tembló que el polvo de la tierra subió arriba y no se veía ni una estrella. No se veía el cielo. Estaba en completa oscuridad. Las luces se apagaron, las ciudades estaban blackout. Y dije, wow. Con mis dos hijos atrás del auto, scary times. No temor ni miedo, pero experimentar algo semejante, completa oscuridad, ¿se imaginan? Estos son los terremotos que ocurren en todas las naciones, en toda parte del mundo. La palabra del Señor a mí me dice en Apocalipsis capítulo 16, versículo 18, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y en gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde los hombres hasta han estado sobre la tierra. Desde que los hombres han estado sobre la tierra. Este va a ser el terremoto que va a acabar todo. ¿Cuándo? Antes de que venga el Señor a reinar. Antes de que se termine todo. Antes del fin.
Es por eso que es importante predicar de las profecías de los últimos días, para que no sea de sorpresa, para que estemos advertidos por lo que el Señor nos dijo antes del fin. Isaías lo menciona en Isaías capítulo 2, versículo 19. Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando Él se levante para castigar la tierra. Y esto tiene que ver antes de su llegada, antes de su reino, donde la gente va a correr, pero no va a haber lugar donde esconderse del Señor. ¿Se imagina tratar de esconderse del Señor? Ridículo, pero así muchas veces pensamos. Y el Señor lo hace, mire, yo creo. Hace lo mismo cuando vienen los terremotos, para sacudirnos. Presta atención. Tú que estás muy confortable, tú que ya te has acostumbrado al mundo, recuerda, sos peregrino y pasajero. No estás en control de nada. Póngase a pensar, ¿sabe usted lo que va a traer mañana? ¿Está usted en control de mañana, de la próxima semana, del próximo año? La respuesta es no, pero conocemos a quien es soberano sobre todas las cosas. ¿Sí? Amén. Nuestra confianza está en Él. Es interesante de que, mire, cuando Cristo Jesús muere en el Calvario, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. No que fue, no que será. Dijo, no. Este es el Hijo de Dios. ¿Qué los llevó a decir semejante cosa? El terremoto. En el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 30. ¿Se acuerda? Pablo y Silas están en cárcel y comienzan a cantar al Señor, a pesar que estaban con los grillos, con cadenas. Y hubo un gran terremoto. Y las puertas se abrieron. Y los grillos cayeron. Y cuando salen afuera, el jefe de la guardia dice, ¿qué debo yo hacer, señores, para ser salvo? ¿Qué los llevó a hacer semejante cosa? Un terremoto que vino por parte del Señor. Mire, podemos tratar de cambiar las circunstancias, pero la verdad, muchas de las veces las circunstancias cambian la manera de pensar nuestra. ¿Sí o no? No solo eso, sino que la determinación por Dios es absoluto. Lo que Dios determina, lo que Dios predestinó, es algo absoluto. Si Cristo profetizó y fue la verdad y se cumplió, ¿usted cree que las otras cosas que Dios predestinó, las otras cosas que Dios determina, no son absolutas? Claro que sí. Lo que Dios dice se cumple, lo que Dios nos enseña se cumple, lo que Dios nos advirtió se va a cumplir. Y esa es la fe que nosotros tenemos en Él. La certeza de lo que se espera, la convicción
de lo que no se ve. Así que mire, no tenga miedo. Cuando escuche rumores, cuando vea hambre, enfermedades, guerras en todas partes, no tenga miedo. Confíe en el Señor. En este momento estamos a punto de declarar guerra nuclear. ¿Sabía usted eso? Rusia quiere tirar una bomba atómica para terminar la guerra en Ucrania. Estados Unidos y otros países han respondido que si esto ocurre, que el mundo se prepare para el Armagedón. Palabras literales que ellos ya están usando. Palabras bíblicas. Se dice que una bomba nuclear hoy día, una nada más, tiene más poder de todas las bombas que hicieron caer en guerra número 1 y en guerra mundial número 2. Una sola puede llegar a ser más devastación de todas las bombas que se tiraron en la guerra mundial 1 y la guerra mundial 2. ¿Y quién gana una guerra mundial nuclear? Nadie, todos pierden. Y vemos nosotros esto y nos alarmamos porque en cualquier momento, ya estuvimos aquí anteriormente. Ya hemos visto esto anteriormente. ¿Y el hombre usted cree que aprende? El hombre no aprende. La historia se vuelve a repetir. Pero el pueblo de Dios tiene su confianza ¿dónde? En nuestro Señor y Salvador, quien es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en cualquier tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, dice la palabra del Señor, en Él debemos de confiar. Otro punto, debemos tener confianza. ¿Por qué? Porque Dios nos va a proteger, hermanos. Él nos protege. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y temibles los montes a causa de su braveza. Y después aparece la palabra Selah, que quiere decir pausa y medita. El salmista dice: Jehová, mi roca mía, castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y las fuerzas de mi salvación, mi alto refugio. Confíen en el Señor. Él lo va a proveer, no solo eso, sino que Él lo va, es nuestra fortaleza, nuestro propio auxilio. Cuando dije, tenía otro pasaje bíblico que se me va el tiempo. El último punto que me gustaría compartir: tenga confianza en Dios. ¿Por qué? Porque Él es piadoso. Él tiene piedad para con nosotros. ¿Sabe usted eso? Él no quiere que nadie se pierda, más que todos vengan ¿a qué? Al arrepentimiento. Si tan solo nos arrepentimos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es por eso que Él se tarda que esto ocurre. ¿Para qué? Para que todos se arrepienten. Pero no todos lo van a hacer. Tenemos que tener confidencia. Tenemos que confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestra piedad. Dice Joel capítulo 2 versículos 12 al 14. Por eso pues ahora dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente,
tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Si tan solo volvemos a Él, si tan solo buscamos de Él. Mire, ¿sabía usted que en las guerras no hay ateos? ¿Sabía usted que en las fosas de guerras, cuando están batallando, no hay ateo? Todos se encomiendan a Dios, ¿o no? Yo nunca estuve en batalla, en guerra, en el campo de guerra, pero escuché de otros decir, oh sí, yo no creía hasta que las balas empezaron a volar sobre mi cabeza. Y lo primero que hice es encomendarme a Dios. En un debate entre un creyente y un ateo, el creyente hizo una pregunta sabia, filosófica. El ateo se puso a pensar y dijo, ay, Dios, ayúdame. Oh, ¿no que no hay Dios? ¿No que no crees en Dios? Pero te encomendaste a Dios cuando no tenías la respuesta. Están aquellos que dicen, antes del accidente, ¡hay Dios! No, sí hay Dios. Lástima que no te acordaste antes del accidente. ¿Se da cuenta? Dios es piadoso. Él nos quiere perdonar, nos quiere limpiar. Y el último punto. Tenga confianza en Él. Pero en el panorama que Dios tiene. De la forma en que Dios lo ve. Nosotros, por no tener control del mañana, muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua. Hoy la situación es difícil. No sé qué hacer. No voy a ver mañana. Confía en el Señor. Ponga sus ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Confíe en Dios y en su perspectiva, en su panorama. En Mateo capítulo 24, versículo 27, dice la palabra del Señor: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, versículo 30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y ¿qué? Y gran gloria. Poder y gran gloria. Podemos ver en Apocalipsis, donde se cumple lo que el Señor dijo, y dijo: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni hambre, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mire, hermano, usted sabe, yo sé, y nos tenemos que dar cuenta y ponernos listos, porque todo de este lado del cielo es temporal. Todo lo que tenemos es por un corto lapso de tiempo. Así que goce si lo tiene, porque no va a ser para siempre. Pero cuando estemos en su presencia, en la eternidad, donde no va a haber más llanto, más dolor, más lágrimas, eso va a ser, presta atención, para siempre. Lo que nosotros nos acostumbramos de este lado del cielo es temporáneo. Es por eso que el carro se echa a perder, compramos otros. La ropa se echa a perder, compramos otros. Todo por un tiempo. Pero la eternidad es para siempre. La eternidad es el lugar donde Él vive. El último punto que me gustaría compartir: tenga confianza en Dios, nuestro abastecedor. Él es el que nos abastece.
Él es el que provee por nosotros. Todo lo que tenemos proviene de parte de Dios. Nuestra salud, nuestro talento, nuestro despertar, nuestro acostar. Dios provee para que nosotros podamos proveer para con otros. Él provee a mí para que yo pueda ser mayordomo, no dueño, mayordomo de que Dios nos da. Ser buen mayordomo significa poder compartir con los demás de todo lo que Dios me dio a mí. La palabra del Señor dice, ¿se acuerdan? Es mejor dar que recibir. ¿De dónde sacamos esto? Sino del Antiguo Testamento. Porque no faltará menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando, dice el Señor, diciendo: abrirás tu mano a tu hermano y al pobre y al menesteroso en tu tierra. Hechos capítulo 20, versículo 35, y termino con esto. En todos os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Mire, Dios de entregarte absolutamente todo a ti. Y la obediencia trae la prosperidad, trae las bendiciones de la vida. Este es mi deseo, mi súplica, mi anhelo, mi ruego por todos mis hermanos y hermanas en este santuario. A ti, Señor, te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Y el pueblo de Dios diga: amén.